Aquí estamos de regreso en el pique de Falú. Estamos hablando en esta revista de información en este momento con el doctor Benjamín Rodríguez, conocido por nosotros como Benji, un hombre que le ha servido al pueblo de Puerto Rico toda su vida, desde que llegó al servicio público. Básicamente ha estado ahí presente en el área de la salud. Estamos hablando ahora de la importancia de tener una unidad de quemados en el centro médico, en el primer centro de trauma de Puerto Rico. Ya usted habrá escuchado de una unidad de quemados en el área del Fondo del Seguro del Estado, pero que obviamente los únicos casos que se atienden ahí son de asegurados, o sea, empleados del gobierno y empleados de la empresa privada que su patrono pague el seguro. El que no pague ese seguro, o sea, las personas que no estén trabajando y sufran una situación de quemadura, a donde van a parar es a centro médico. Pero no tenemos allí en este momento una unidad de trauma, aunque en el centro médico cuando llegan allí los casos, los especialistas allí hacen lo que está a su alcance en sus manos y dan el 100%. Pero con una unidad de quemados allí especializada la cosa sería distinta, ¿verdad, doctor? No sería, quizás podemos aportar en este programa ese grano a la historia y que se desarrolle. Y se puede desarrollar comenzando 3 camitas en el hospital de trauma, el especialista, gente ya entrenada con las competencias, dejarla flotante y se pueden entonces usar para los que llegan también de otro tipo de trauma. Y cuando llegue, porque el que, como lo dije comenzando, el que llega trasladado a centro médico por quemaduras son bien extensas. Y la gran mayoría, sobre un 20% del total de nuestro cuerpo, porque la piel es el órgano más grande que tenemos. Eso hace. Desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. Son todos candidatos a una unidad de quemado. Y aquí ahora mismo tendríamos que hablar, Bomberos hace una campaña para ciertas épocas del año, ¿verdad? Para evitar que puedan haber accidentes con fuego. Pero es una campaña, ¿verdad? Dentro de sus recursos, bastante tímida, de pues, quién prende una vela, los niños jugando con fósforo, el que se le quema una casa, pero tenemos que hacer una campaña educativa un poco más allá, un poco más vigorosa. Eso es un punto bien importante, Falú. Siempre para uno llegar a las prevenciones hay que amenazar. Y las prevenciones, uno lleva a pares. Uno que se quemó extensamente, que permita, mira, esto le pasó por este accidente, porque no tuvo la precaución de esto. Uno de ejemplo de pares, de las condiciones. Y yo creo que una unidad de quemado, que lo hace el hospital de trauma, que va a los colegios, a las escuelas, los facultativos, el doctor Pablo Rodríguez, llevan el mensaje de esas colisiones de automóviles, el cuidado, las motoras, los Ford Trucks y todo ese tipo de vehículos. Ellos están dando parte de la acreditación para ese hospital de trauma que llegue a un centro de trauma, es tirarse a la comunidad también y darle educación. Una unidad de quemado que se adhiere al hospital de trauma para en el futuro llevarla, ¿verdad? A llevarla al nivel de un centro de trauma uno, sería beneficioso porque daría también educación. Y los residentes, los médicos que rutan por ahí, quizás hasta se hagan, puedan participar en un tipo de laboratorio, estadísticas, que no las tenemos tan bien, pero la tiene el hospital de trauma. Porque ellos tienen estadísticas de todo lo que llega allí, que sean golpes, traumas y colisiones, y ellos mantienen eso. Pero la unidad, esa parte que le hace falta para que ese hospital también suba de nivel, es una unidad de quemado. ¿Qué ha pasado con aquella idea, aquel proyecto de crear un centro de traumas en el área oeste para tratar de descongestionar, si esa es la palabra que se puede utilizar, al centro médico acá en el área de Río Piedras? Buena pregunta, porque yo hice la primera guardia cuando se inauguró. Es lo que conlleva la primera parte de un hospital de trauma. La unidad estabilizadora. Estabilizar unas camitas, se mantenía un turno de 24/7 que se mantuvo con unos recursos legislativos que eran concurrentes anuales para esa estabilizadora.
el estatus de la estabilizadora ahora de Mayagüez dentro del marco, pues no se menciona mucho, pero ese estatus de que esté ahora abierta, no lo tengo mucho en detalle, pero me puedo decir que a lo mejor no se está dando el servicio porque los pacientes vienen trasladados en helicóptero. Ahora mismo, para nuestra isla, ¿cuántos centros de trauma realmente harían falta? Bueno, se comenzó el doctor Víctor Medina y unos facultativos del pediátrico y de ASEN y de la Escuela de Medicina se reunieron hace varios años y se iban a poner unos centros, unos niveles de trauma que no era el nivel del 2 ni el 3, puede ser un nivel cuarto o un nivel tercero, que eran en los hospitales privados para que esa congestión de pacientes, un paciente llega una herida por un arma blanca, ¿verdad? Un tiro en un hemitórax y conllevó que le hicieron una toracotomía cejada, un tubo de pecho, pues estáblito, pues lo podía tener un facultativo, un attending en un hospital privado, cirujano general, y lo podía observar y lo podía tratar, que no conllevara que penetró en órganos vitales, que no tuvo que ser enviado a centro médico. Ese tipo de pacientes se llevó a cabo, iba a ser una alianza, iba a ser con el centro médico, de llevar la educación a esos hospitales privados, pero no se desarrolló porque esos hospitales necesitan cubrirse del seguro de impericia que gozan la gente en el centro médico, que no es lo mismo el que goza en hospitales privados, que tiene que pagar su póliza y tienen que pasar y coge los riesgos. Y como no se llevó no se llevó a completar esa parte de pasar esa cubierta, esa impericia, si ellos hacían una impericia, tener una cubierta que no era la cubierta privada que ellos tengan, que es por más cantidad de dinero. Esto tiene una etapa fija en cuanto a la demanda. Entonces, dentro del marco no se llegó y eso pues no se completó. Pero eso están los documentos, está la proyección, está la parte operacional. Dentro del marco, pues, es cuestión de que alguien pues tome la rienda y que si puede descongestionar la sala de emergencia de ASEN, el hospital de trauma, que siempre está lleno en los intensivos, se pueden quedar casos de trauma en la periferia. Usted me mencionó aquí los casos de traumas que llegan a centro médico con la utilización de la ambulancia aérea. Que obviamente, repetimos nuevamente, lo que llega a centro médico allí, en casos de trauma, allí lo que llega no es fácil la cosa, ¿verdad? Sí, son los casos más críticos. Más críticos, que necesitan al cirujano que opere, que está combinado los traumas internos con la fractura. Eso es otro, ¿verdad? Esa combinación, que hospitales en la periferia ni tienen a la gente de guardia, ni tienen al ortopeda de guardia, ni tienen a los cirujanos generales de guardia y al resto de su facultad, porque el riesgo es mucho para ellos, quedarse con esos pacientes. Y dentro del marco, usted ve al paciente en la periferia, estabiliza vía aérea, que llegue vivo a centro médico, lo refiere y allí llegan un sinnúmero de pacientes que el volumen no da. El volumen no da. No da de tantos casos que hay fines de semana. Ya el fin de semana no es lo característico, ahora es todos los días. Y dentro del marco, pues, ese despejo, hay ciertos pacientes de trauma que se pueden quedar en hospitales, dividiendo la medicina aquí, primaria, secundaria y terciaria, pues, hospitales de comunidad o secundarios. Wow, o sea que lo que está llegando allí entonces ahora es más volumen y ya no solamente los fines de semana como
porque los fines de semana hay muchos accidentes de tránsito, mucho choque, mucha situación, ¿verdad? Que puede ocurrir, posiblemente se quema una residencia, heridos de bala, heridos con arma blanca, etcétera, etcétera. Pero ya eso no ahora los fines de semana, eso ahora prácticamente todos los días. Falú, Porque puede llegar en cualquier momento allí a centro médico y no dan abasto los facultativos. déjame decirte, el médico que hace cirugía y hace ortopedia o sus especialidades quirúrgicas en la parte privada, la mayoría de estos pacientes, pues una gran mayoría están envueltos en hábitos sociales, alcohol, algún tipo de hábito social dentro del marco. Ir a las cortes también, estos facultativos, conlleva ir, ¿verdad? Ir a deponer los casos. Por eso es que ese privilegio que goza el centro médico dentro del marco con los facultativos, eso se debe de extender a la periferia para que el riesgo y la confianza de manejar los pacientes sea la mejor. Doctor Benjamín Rodríguez, gracias por haber estado un ratito con nosotros acá en el programa. Lo van a ver más a menudo por acá, ¿verdad? Compartiendo con nosotros. Le agradecemos su enorme aportación y el servicio que le ha brindado a esta isla. Gracias por la invitación. Voy a la pausa, regresamos en breve, señoras y señores.